out from underneath it. You know, why did this happen? Poor Hako, where has he gone to? El guionista Ida Cuella, el guionista Miguel León Durán, el hermano de Jacobo Greenberg, David Greenberg, y alumno y colaborador del Dr. Greenberg, Amira Valle. Que tengan una buena proyección y nos esperamos en el... No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, porque ahorita mismo estamos en vivo con gente de Chile, Colombia, España. Tengo como varias preguntas que nos ha hecho la misma comunidad. Y pues la principal va para la familia Greenberg, por ejemplo. ¿Cómo lo están viviendo todavía, después de tantas décadas y tantos años? ¿Cómo es desde dentro la figura de Greenberg? ¿Cómo se vive, por ejemplo, hace poco en Día de Muertos? ¿Cómo se vive realmente la figura y la imagen de Jacobo desde el núcleo familiar? ¿Hay alguien que desee seguir su investigación? Cuéntanos un poco. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que cada uno lo ha vivido diferente. A mí por lo menos me tomó muchos años asumir que no podía, digamos, esperar su regreso físico, por lo menos. Ojalá que sí regrese, ¿no? Pero por lo menos para paz mental, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Y a partir de eso, pues hemos construido una comunidad, creo que muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con varios proyectos, entre ellos Yo Somos, que es el blog que edito desde hace un rato, y que tanto Lea como Amira son colaboradoras, ¿no? Sus muy queridas alumnas que se quedaron huérfanas han publicado también cosas muy interesantes, entre ellas Amicia en el País de la Conciencia, de la cual seguramente hablarán, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo en algún punto descubrí que lo que nos dejó Jacobo nadie nos puede quitar, ¿no? Y pues básicamente con eso es con lo que me quedo y con lo que me lleno de esperanza, digamos, para seguir adelante, y también me lleno de orgullo, ¿no? Porque la mera verdad es que esto de que le llaman el Albert Einstein de la conciencia, pues es increíble, ¿no? Y es también un orgullo porque pues es mexicano y es de la UNAM, ¿no? Entonces, pues yo creo que vale la pena enfocarse en sus investigaciones, ¿no? Hay mucho que leer y que releer, y me parece que por ahí en la película le habla de Asper, que acaba de ganar el premio Nobel, ¿no? Cuando Tereva le dice en la película que Jacobo se lo hubiera ganado, yo sí lo creo, ¿no? Y creo que ahí están sus libros, ahí están sus investigaciones, y que ahí es donde vale la pena centrarse, ¿no? ¿Alguien más? Hola, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento conectas con la historia de Jacobo y decides hacer este proyecto? Porque me imagino que habrá sido una conexión muy fuerte, porque, o sea, de por sí la temática es sobre la conciencia, ¿no? Entonces, imagino que debe haber sido algo que te tocó muy dentro y decidiste empujar este proyecto. Sí, bueno, yo en realidad nunca decidí hacer la película, más bien se dio. Yo estaba en mi primer viaje aquí en México y estaba en Amatlán, en este pueblito, y bueno, de hecho estaba conmigo y que viajábamos juntos a México por primera vez, y estábamos hablando con una mujer de chamanes, de curanderos y así, y de repente me dijo, ¿conoces a Jacobo Greenberg? Y yo, no sé quién es, me empezó a contar la historia, ¿no? En plan, científico, el mayor científico de México en el siglo XX, lleva 15 años desaparecido, me dijo ella que lo había secuestrado a la NASA, y entonces me empezó a hablar de Pachita. Yo a Pachita la conocía por los libros de Jodorowsky, y a mí el tema curanderos, chamanes y demás, y Carlos Castañeda, y todo esto me interesaba, pero Jacobo no lo conocía de nada. Y entonces, de repente, hablándome de todo esto, cogí un librito, bueno, que había comprado la tarde anterior, lo tenía en mi bolsa, y era un libro de Jacobo Greenberg, al que no conocía de nada, ¿no? Entonces fue como todo muy
como un llamado, y me puse a leer su autobiografía, La batalla por el templo, y ahí me sentí como con una conexión muy especial con él. Y pues ya me vi haciendo la película casi sin decidirlo. Más que hacer la película me vi investigando, conociendo a Stusha, a David, a Lea. O sea, de repente fue como empezar a conocer a todo el mundo e intentar investigar, saber qué pasó. Y fue después que se fue convirtiendo en película. O sea, fuimos a grabar con cámaras, pero casi que estaba más pendiente de saber lo que había pasado con él que de hacer una peli. Y fue como, pues igual 2, 3 años, 4 después, donde vi que no tenía nada ni pies ni cabeza y dije, tengo que centrarme ahora en contar esta historia, ¿no? ¿Por qué en el documental no abordan su misticismo o su educación en la India y en Nepal o cualquier herencia budista que tuvo? Ay, yo puedo contestar algo de eso. ¿Sabes qué nos decía en el laboratorio? Que para qué se había ido tan lejos si en México tenemos todo ese misticismo. Fue un viaje maravilloso para él, pero realmente, ¿verdad? Nos decía... Sí, bueno, Jacobo trabajó mucho tiempo con los chamanes de México, como saben, hizo su investigación de campo, financiada por el CONACYT, muchos años, pero tuvo muchísima influencia mística de diferentes religiones. Obviamente él como judío tenía toda la influencia cabalística y todo, pero tenía muchísimo interés también por otras filosofías y disciplinas del entrenamiento de la conciencia. De hecho, cuando a mí me entrevistó para entrar al laboratorio y supo que yo llevaba varios años en Casa Tíbet, bueno, aquí sale Tony, que ha sido mi maestro desde 1990, dijo, perfecto, porque justamente quiero trabajar con lamas tibetanos. Entonces yo era el enlace entre Casa Tíbet y la Facultad de Psicología. Cuando venían lamas a darnos clases, lamas tibetanos, entonces iban al laboratorio. Lo que pasa es que nunca se llegó a publicar el trabajo hecho con los lamas, sino yo trabajé con el chamán que quiso ir al laboratorio, don Rodolfo. Tampoco se llegó a publicar este estudio porque justo cuando se mandaron los artículos a las revistas científicas, en ese momento desapareció. Y nos mandaron pues las preguntas y cosas aclaratorias y faltaba su firma y nunca se publicaron. Entonces todos esos artículos los publicamos en este libro, Alicia en el País de la Conciencia, porque fue un sentimiento, como decía Dudy, de orfandad académica espantoso. O sea, estábamos en el lugar de nuestros sueños, trabajando con el genio más grande de México. Era como una tierra prometida, trabajar ahí, gente inteligentísima, todo el tiempo hablando de la conciencia y todo esto, y de pronto desaparece todo, ¿no? Como un mandala de arena preciosísimo, maravilloso, que de pronto lo barres y no queda nada. Y es la lección de impermanencia más grande que hemos tenido. En particular con los lamas tibetanos no se publicaron los resultados porque había un pequeño problema científico, que es que los lamas se rasuran la cabeza por muchos años, entonces desarrollan una capa muy gruesa y tenía mucha impedancia el registro con los electrodos. Entonces era muy sucio el registro y muy difícil de analizar, y por eso no teníamos nada muy conclusivo con ellos. Pero el registro que teníamos de don Rodolfo, que era pues un chamán mexicano de Veracruz, es algo realmente impresionante, la actividad de su cerebro. Creo que aquí la levantaron primero. Bueno, hola, buenas noches, muchas felicidades por la película. Tengo dos preguntas, no sé si se puedan, o solo es una. Una es para sus alumnas, o sus exalumnas. ¿Nunca tuvieron ningún indicio de que él estuviera colaborando con la Universidad de Boulder? O sea, ustedes como siendo tan cercanas a él académicamente, me imagino. Algo que tuvieron... Yo no, Amira tampoco, pero creo que por aquí está José Luis Bueno y él sí. Entonces, si quieren, cuando termine esto, se pueden acercar con él. Y ¿sí?
Gracias. Ok, la otra pregunta. La otra pregunta es para su hermano. ¿Qué percepción, o sea, bueno, no sé si se me pregunta, esa pregunta es del núcleo familiar, ¿qué percepción tenían de su esposa de su segunda esposa, me parece, Teresa, desde que ellos empezaron su relación hasta al final? Pues, la verdad es que fue rarísimo, porque yo la conocimos quizá un día o dos, y después nos avisó, oigan, ¿qué creen que ella es mi esposa? ¿No? Y pues, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Sí, se casaron ellos dos con un testigo que estaba por ahí parado afuera del registro civil, ¿no? Y fue como muy raro. Jacobo, digamos, la verdad es que después de divorciarse de su primera mujer, fue muy noviero, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pues, nosotros sí pensábamos que bueno, que unos necesitos y luego quizá otra mujer o lo que sea, de pronto ya era su esposa, ¿no? Y de pronto también los señores fue que estaba ya el nombre de Teresa, ¿no? Una cosa muy, como muy extraña, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez lo fui a ver a una casa que tenía en el camino de la sede del INPEC, del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, ¿no? Nos quedamos de ver en esa carretera que va de Xochimilco a Huastepec, y Teresa estaba de un humor terrible, ¿no? Estaba lloviendo y no podíamos llegar en coche al INPEC, entonces fuimos caminando, y él, para salvar la situación, dijo, bueno, pues vamos a hacer una meditación de no hablar. Entonces caminamos durante 40 minutos sin hablar. ¿Y qué tal? Y la otra meditación que recomendaba, de sonreír. Sí. No hablemos y sonreímos. Sí. Pero bueno, más allá de esa anécdota, la verdad es que era muy, muy sospechoso, ¿no? Y obviamente se volvió mucho más sospechoso cuando desapareció, porque pues, obviamente si desaparece tu esposo, pues tienes que ser la primera en estar ahí investigando ella y además su familia, porque era como muy raro, ¿cómo? O sea, no desapareció solamente Jacobo, desapareció también Teresa. Pues ¿por qué la familia no está en la investigación con nosotros? ¿No? O sea, era una familia de militares, entonces siempre nos cerraron la puerta, nunca supimos nada, y pues creo que ahí nos pasamos de liberales, ¿no? O sea, esto, no importa con quién te casas, no, pues importa, preséntanos a tus papás, y cuál es su dirección, o por lo menos, ¿no? Un poquito de información, y pues la verdad es que no nos lo esperábamos, ¿no? Pero creo que a ninguno de nosotros le daba buena estima a Teresa. Gracias. Y bueno, nada más un pequeño detalle, se llevaban en la patada, como bien antes. Y cuando llegaba después de pelearse con ella, queríamos usar el equipo, y ¿qué tal? Todas las computadoras dejaban de funcionar, nada funcionaba, o sea, llegaba con una energía súper alterada, sobre todo en los últimos meses, así es de que sí, no era amor sobre... Pero como buenas científicas lo solucionábamos y tenemos registros maravillosos. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda para ustedes dos, para saber qué fue lo que pasó con ustedes, con lo que estaban trabajando, qué fue lo que a ustedes, dónde las pusieron después, qué los pusieron a hacer. Es como bien interesante saber también a ustedes que estaban trabajando en lo mismo. Pues fue la cosa más triste, como te decía, fue esa experiencia de barrer el mandala de arena y tirar todo al agua. O sea, íbamos a empezar el trabajo de México, la India, el potencial transferido. Íbamos a empezar también otro trabajo importantísimo, que era delfines con niños autistas, también el potencial transferido. De haberse comprobado, en primer lugar, la no localidad de la conciencia hubiera quedado comprobada más allá de toda duda, y con esto el paradigma de que la conciencia es la base de la cual surge la experiencia y la materia, y no viceversa, como ahorita se dice. De que si hubiera comprobado delfines y niños, hubiera sido tenido una implicación importantísima, porque eso significa que todas las especies, no solo todos los seres humanos, estamos interconectados, que lo que le hacemos a nuestro cerebro afecta a la conciencia colectiva de toda la Tierra. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra el elevar la conciencia de la Tierra. Un día llegamos, decíamos, se ha de haber quedado en la India, se ha de haber quedado en el retiro, ¿cómo no? El día que fuimos a nadar con los delfines,
los delfines atacaron a Teresa. Fue el 11 de diciembre. El 12 de diciembre era su cumpleaños. Le hicimos una fiesta de cumpleaños y nunca llegó. Dijimos, qué grosero, se pasa no venir a su fiesta. Luego Rudy y sus hermanos le hicieron otra fiesta y tampoco llegó. Se suponía que ya entrábamos a vacaciones de diciembre en la UNAM y regresaba después de las vacaciones. Pues como bien dicen en la peli, nunca hubo evidencia que saliera y nunca regresó. Llamó Teresa, dijo, ay, que nos vamos a tardar más porque estamos en Campeche, no sé qué. Y de pronto un día llegamos al laboratorio, seguimos viendo cintas amarillas, no podíamos entrar, nos quitaron todas nuestras cosas, todo era evidencia y todos éramos sospechosos. Y nunca más volvimos a tener acceso al laboratorio. Todo nuestro equipo, que había costado años de financiamiento del CONACYT, de DEGA, que se esforzaban tantísimo Jacobo, se lo llevaron otros científicos por ahí y nos quedamos sin nada. Lea hubiera podido tomar el comando del laboratorio, pero justo iba a parir a su bebita y por cuestión de meses no pudo ser. Y cerraron el laboratorio, la UNAM entró en pánico y nunca más volvió a financiar ningún proyecto relacionado con meditación, estudio de la mente o algo así. ¿Qué nos pasó a nosotras? Nos fuimos a otros caminos. Amira es una magnífica entrenadora de mindfulness en México. Luego les cuentas un poquito más. Yo sigo trabajando la conciencia a través de la danza y soy psicóloga, entonces esto que dice de la comunicación entre cerebros me queda clarísimo, que ahorita todos estamos en la misma red. Y justamente ahorita, gracias al documental y a todo lo que está pasando, Estusha va a abrir el INPEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, otra vez, y desde ahí poder volver a retomar lo que quedó truncado de nuestra vida profesional y ya desde otro lugar, porque como bien sabemos, Jacobo no era solamente la ciencia, son varias áreas, el área de chamanismo, el área del arte, él tiene un libro de poesía, el área de la terapia, el área académica de educación. Entonces hay mucho que hacer y creo que lo vamos a lograr hacer entre todos, porque solitos no podemos. Sí. O sea, somos un equipo, sin duda. Gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Bueno, yo tengo una pregunta para el director, para ambos. ¿Cómo se siente con lo que pasó? Porque, su viaje acá a México, lo del libro, porque la vida está llena de casualidades que no son casualidades. O sea, es como una combinación de magia, con energía, con conciencia. Entonces, ¿cómo relacionan todo eso? No sé, ¿hubo como un cambio o un despertar espiritual en ustedes? Porque ustedes no vinieron como aquí por nada, fue como que también de caso de, ay, vamos, y al lugar donde conocieron a la persona, como se conocieron ustedes, todo eso como que es como una red de puntos de sucesos que te llevan como algo más y algo más. Entonces, ¿cómo se sienten con eso? Pues nosotros cuando estábamos en el avión ya camino a México, estábamos en plan sabiendo que íbamos a un viaje iniciático. Lo decíamos, wow, ya notábamos que iba a pasar de todo, o sea, veníamos con esta energía. Yo en mi caso venía ya de un proceso de desarrollo, personal y demás, que venía de un par de años antes, entonces venía como muy abierto y justamente mi viaje a México ya iba muy enfocado a contactar con estos mundos, ¿no? Entonces en mi caso era una búsqueda bastante consciente y que no estaba empezando solamente, sino que ya era la continuación de algo que había empezado pues 2 años antes, por una historia con mi padre, actos psicomágicos con Jodorowsky, un poco largo, pero venía de ahí. En su caso era distinto, bueno, él lo puede contar, pero él sí que tuvo esta apertura más lenta, pero en todo caso los dos veníamos sabiendo esto, él se quedó aquí a vivir, bueno, yo
me encontré la historia de Greenberg y mi conexión con México fue a partir de entonces pues bestial, y me vine a vivir un tiempo aquí y bueno, pues el camino que traía pues siguió a través de la película y otras cosas, y en su caso, bueno, claro. Resumiendo mucho, Vida se enamoró de Greenberg y yo de una mexicana. Ese es el cuento corto. Pero sí es cierto que yo dijéramos que los dos eran como el más escéptico, por así decir. Él venía atraído por el mundo, vamos a llamar chamánico, por así decir, y yo venía como expulsado de la previsibilidad y el aburrimiento de Europa, por así decir. Y hemos hecho un viaje anterior por el momento rodaje en Colombia, y ahí dijimos que queremos ir a México, vamos, sin saber muy bien por qué. Ninguno de nosotros había estado y teníamos desde hacía tiempo las ganas, ¿no? Y no sabemos por qué, podría ser, pues acomodaron las condiciones, nos vinimos, y cuando ya decidimos venir, yo un día soñé con Chihuahua, pero yo no sabía ni colocarla en el mapa. ¿No? Entonces le dije a Chihuahua y me dijo, no, a Chihuahua no. Entonces, cada destino que elegíamos en ese viaje, ya que estamos contándolo, era con una tirada de tarot. Para mí era algo visualmente atractivo y narrativo, y es, digamos, conocimiento. No sé qué tirada hizo que acabamos en Chihuahua. A ver, la mexicana era chihuahuense. Pero yo no lo supe cuando la conocí, me enamoré todo, y cuando yo supe de dónde era me dijo, vénganse a Chihuahua, que aquí soy. Y la reaccionaba con Chihuahua. Aquí sigo en México, ¿sabes? Pero ya no quieres ir a Chihuahua más. Sí, vivo en Chihuahua. Soy en Chihuahua y vivo en Chihuahua, ¿sabes? Ahí va Chihuahua. Pero sí cambió, en su caso era muy abierto, sí me cambió la percepción de la realidad totalmente, y este proyecto forma parte de esa apertura y de eso, sobre todo de que es un poco el faro Greenberg, que es como la ruptura de límites, o sea, como sobre todo romper límites de la percepción de muchas cosas, ¿no? Yo me acordé de hace, creo que más de 10 años, ¿no? Que de pronto ya me buscó por el blog, yo somos, ¿no? Y hablé con él y me dijo, oye, pues nada, soy de Barcelona y estoy recién egresado, quiero hacer una película de Jacobo, y no sé por qué, fuimos, hablamos y las cosas se fueron desencadenando, y no me dejará mentir, hicimos muchos proyectos, no salían. De pronto alguien desde Cataluña ambos desde Cataluña vinieron como una visión desde afuera, y lo lograron, y creo que fue interesante, o sea, como que sí, por un lado, qué bueno que se movieron en el mundo de Greenberg, pero por el otro lado también, qué bueno que tienen como un día afuera, ¿no? Porque ese día afuera les da otra visión que para mí es muy, muy interesante, y que además les permitió seguir de manera muy, muy profesional hasta el final, les ha premiado la película. Yo creo que algo que le fue muy bien a la película, que duró muchos años, es que no había una tesis previa o un conocimiento profundo de Greenberg antes de hacerlo. Hay dos maneras de hacer un documental, yo creo. O sea, tienes una tesis previa y buscas los testimonios, las pruebas para sustentarla. En este caso, el rodaje, el guión, o sea, todo fue una búsqueda. Entonces, eso se refleja, ¿no? O sea, no teníamos una tesis ya y vamos a comprobarla, ¿no? O sea, entonces, creo que eso se percibe en el vigor de la película. Lamentablemente por el tiempo tenemos que parar. Yo quiero decir algo importante, creo. Jacobo Greenberg ya está fuera de control, y podemos ver afuera en las redes mucha información que no es verídica, que está fuera de la realidad, gente que está lucrando con su nombre, etc. Entonces, queremos como que nos ayuden a hacer conciencia de buscar bien de dónde viene la información. Y la página real es www.jacobogreenberg.com. Esa es la página donde se venden sus libros, donde Estusha me acaba de mandar decir, por favor diles que la gente que está interesada en saber más, pues que trate de ir a las fuentes fidedignas. Gracias. Y permítame. Sí. Y lo mejor es leer sus libros, porque lo que diga la gente son siempre opiniones, y al final, pues, si quieres saber de Greenberg, lee lo que escribió él, ¿no? Y vayan a Boulder, Colorado. Que no encontrarán nada, pero
Y nosotras, junto con Ruth Cerezo, vamos a dar otra conferencia, están todos invitados, en el Péndulo, el Foro del Tejedor, en la Roma. Lunes 5 de diciembre. Lunes 5 de diciembre. Va a ser más anécdotas de laboratorio y la teoría sintérgica y la importancia de la conciencia planetaria. Gracias. Hagamos una fiesta el 12. Ah, y el 12 aquí están proponiendo una fiesta en tu casa, ¿no? Sí. O aquí, gracias. El 12 hay una gran fiesta de nuestra guadalupana. Sí, pero pues con este toque. Pues muchas gracias. Gracias. Una enorme felicitación a Aida porque con escasos recursos en un principio se dio a la tarea de hacer una cosa fenomenal, monumental, con una perseverancia enorme, 10 años de trabajo, o sea, realmente es admirable y muchas felicidades.